Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Estaba comentando, y lo quiero volver a comentar con usted porque fue una sorpresa muy agradable ver un post esta mañana en Facebook de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde es una foto donde están presentes en la marcha en contra de la decencia el presidente licenciado José Frontera y el señor Ángel Ríos, obispo de Mayagüez, que estaban allá en la marcha, y decía el presidente: según lo aprobó nuestra facultad y es expresado conforme a la doctrina social de la Iglesia, debemos oponernos a un proyecto que precarice el agua, encarece la tierra, privatiza las playas y atenta contra la estabilidad de nuestras comunidades. Sí, es una excelente noticia que otros sectores importantísimos y amplios se estén uniendo en contra de esta lucha contra ese proyecto de desplazamiento, que es el llamado proyecto Esencia. Hacía tiempo que no escuchaba que se invocara la doctrina social de la iglesia, Alfonso. Ha estado presente en muchas actividades, ¿verdad? Pero pues, recientemente no lo había escuchado, así que es un gran paso para la masificación de la oposición. Yo tuve la oportunidad de estar ayer allí, Alfonso, y te cuento que es una de las marchas más grandes que se han visto en los años recientes. Y lo más significativo que vi es que abrumadoramente eran jóvenes y personas de menos de 40 años. Y eso es un cambio dramático en las asistencias de las diferentes marchas, donde normalmente quienes salen a la calle es esta generación tuya y mía, que han pasado la salsa y el guayacán y que todavía nos queda ánimo para ir y eso pues habría que sacar 20 programas de hoy mismo para poder analizarlo, pero lo he planteado aquí muchas veces, que desafortunadamente la juventud no está saliendo a la calle y este proyecto aparentemente motiva a los jóvenes y hay que dar un crédito a Benito, ¿verdad? A Bad Bunny, quien exhortó a los asistentes a sus conciertos de este fin de semana a asistir a la marcha y podría ser que eso fue un factor contribuyente a la extraordinaria asistencia que se dio ayer allí. Bueno, le pregunto, ¿se veía más gente de la región o había gente de toda la isla? No, yo pienso que había gente de toda la isla, sin duda. Sí, la región está presente, pero había gente de toda la isla. Hay estimados enormes de asistencia, ¿verdad? Tal vez un poco exagerado, pero han mencionado algunas personas hasta 30.000 personas. No Ese sé es si el has número que yo visto. he escuchado. Ese es Sí, el número que yo he escuchado. pues eso probablemente es prácticamente la población de Cabo Rojo y no creo, ¿verdad? Que eso sea el caso, de que todos hayan asistido, pero hay una masividad que se manifiesta también en las organizaciones. Muchas organizaciones que dieron presente, no solamente las personas, ¿verdad?, en su carácter individual y particular, sino había comparsas de muchas organizaciones conocidas aquí en Puerto Rico. Y lo que es más impresionante, Alfonso, es el apoyo de la comunidad científica, porque los discursos que se dieron allí no fueron discursos de patria o muerte venceremos y lucha sí, entrega no. Los discursos fueron fundamentados. Hablaron varios científicos, por ejemplo, Gerson Bochán y otras personas que tienen conocimiento especializado para ilustrar cómo este proyecto es absurdo dentro de las circunstancias. El comunicado de prensa de la iglesia y de la católica, y hay que pensar que es de la iglesia y de la Universidad Católica, porque está también el monseñor, pues lo resume todo. Es un proyecto que va a precarizar la tierra, va a precarizar el agua. Y ayer Gerson Bocham, que es el profesor retirado del recinto universitario de Mayagüez, experto en energía, explicó cómo es que va a ocurrir cuál es la propuesta energética y lo absurdo de esa propuesta energética, que no va a ser suficiente
para las necesidades de la magnitud del proyecto y por tanto va a precarizar también la energía. O sea, que se habla mucho del agua y es importantísimo, pero la energía dentro de una situación en la cual estamos viviendo, que le hemos dado seguimiento por años aquí, pues es vital que se sepa que tampoco bajo ese aspecto el proyecto es viable. Y eso, el problema, Alfonso, es que las agencias del gobierno encargadas de vigilar nuestros recursos naturales y nuestra viabilidad como país, de proteger los terrenos que el consenso social de Puerto Rico es que deben ser especialmente protegidos, pues están al otro lado de la verja. No solamente tienen una actitud permisiva, complaciente con todo lo que se hace en el proceso, con todos los disparates que dicen los documentos, porque han sido denunciados consistentemente las incongruencias y las medias verdades y las falsedades que dicen los documentos de los permisos, y las agencias no les importa, miran para el lado y siguen aprobando el proyecto, apoyados por la legislación antiambiente que ha ido aprobando esta administración, el tema de las costas, el tema de los suelos rústicos especialmente protegidos, el acelerar los procesos de permisos, y ese trámite de legalización de un proyecto absurdo no va a conducir a que el proyecto se construya si hay una oposición tan dramática a la construcción como la que se manifestó ayer. O sea, esto no es ya un asunto... El pueblo ha entendido, Alfonso, que este asunto de esencia es un proyecto de vida o muerte por el desplazamiento de una zona territorial tan amplia que se propone y que en realidad no va a beneficiar para nada los intereses del común del pueblo de Puerto Rico, porque va a someter a toda esa área suroeste a las precariedades de tener una prioridad para una gente que probablemente nadie sea de Puerto Rico, todos sean extranjeros, porque los precios y el costo de esas residencias y el mantenimiento de esas instalaciones es mucho más allá de las capacidades de las personas de Puerto Rico, y que evidentemente tienen el propósito de desplazarnos, de sacarnos, porque cuando pongan los portones allí y pongan un guardia con acceso, pues te van a preguntar a qué tú vienes y te van a retratar y te van a impedir el acceso si ellos entienden que tú no cumples con los criterios que una junta de gente privada ha determinado sobre el acceso a las playas, a las costas, a los humedales y a las áreas de valor ecológico a las cuales tenemos derecho todos y todas las puertorriqueñas. Así que es un proyecto, Alfonso, que no importa lo que se haga para aprobarlo, el proyecto no va, porque la oposición del pueblo es mucho más poderosa y más ingeniosa que las meras aprobaciones legales. O sea, ¿quién va a comprar un lote en un proyecto que tiene la oposición del pueblo de Puerto Rico? ¿Qué seguridad se va a sentir o va a sentir una persona que quiera ir allí cuando realmente no sabe cuál es la próxima estrategia que van a utilizar los opositores? Yo comparo esta lucha, Alfonso, con la lucha de Vieques. Fíjate que en Vieques fue la liberación de los terrenos ocupados por la Marina más poderosa del planeta. Y esa Marina pues se tuvo que ir, y así mismo va a pasar con esto. Lo que pasa es que todavía no hemos visto las luchas más agudas, las situaciones más fuertes, porque esto está apenas empezando. Pero en el momento en que ellos se vean contra la pared, pues van a recurrir al lawfare, ¿verdad? A utilizar los mecanismos de la ley para perseguir, amedrentar, y sin duda ya hay gestiones de lawfare por ahí que poco a poco van a salir los detalles, pero aquí, como pasó en Vieques, el Estado, la Marina, recurrió a arrestar a los manifestantes, a trasladarlos desde Vieques a la Isla Grande bajo unas condiciones
terribles, con las manos esposadas en la espalda, a la intemperie, metiéndolos en jaulas, porque te acuerdas que había unas jaulas allí en los terrenos de Vieques donde metían a los manifestantes, y luego los procesaban. Eso duraba 24 horas, y luego los sometían, ¿verdad?, a un proceso judicial en donde muchos, más de 2000, fueron presos 10 días, 20 días, 30 días, 6 meses. Hasta hubo gente que estuvo presa 6 meses. Y esa voluntad de oposición pues hizo que la Marina tuviera que tirar la toalla e irse. Digo, hay siempre otras condiciones que concurrieron en el momento, ¿verdad? El fin de la Guerra Fría es un elemento esencial, pero si no es por la lucha y la presión de los manifestantes, pues no hubiera pasado nada. Y así yo visualizo esto, Alfonso, por la cantidad de gente. Bueno, tú recordarás la manifestación contra la Marina que se dio en el Expreso, que fue tal vez una de las más grandes, si no la más grande de la historia. Y eso fue en el área metropolitana, que todo el mundo da un paso y se monta en el carro y llega a la marcha. Aquí estamos en el extremo, ¿verdad?, al oeste, más lejos de todo el país, y aún así la gente se congregó. Así que esta lucha, Alfonso, va a pasar por diferentes etapas. Ahora están aprobando los permisos a toda carrera, están desoyendo los planteamientos que hacen los expertos, están ignorando las propias disposiciones legales, porque si no hay agua, pues tú no puedes dar un permiso. Si no hay suficiente energía, tú no puedes dar un permiso. Si esto impacta los humedales y áreas donde tenemos especies que están en peligro de extinción, pues tú no puedes dar un permiso. Pero ellos se van a saltar todo eso y van a crear las condiciones de que la lucha tenga que escalar. Y yo entiendo, ¿verdad?, que eventualmente, y esto es una mera especulación, pero es como ocurren las cosas, que cuando ellos tengan todos los permisos, que empiecen a construir, va a haber el movimiento de camiones, va a haber el movimiento de equipo pesado y todo eso, y ahí se van a dar otras luchas. Los que proponen esencia y sus alter egos, sus cabilderos y alcahuetes, pues empezarán a radicar casos. Van a decir que me agredieron, van a decir que me difamaron, va a meterse la policía allí para decir que están impidiendo un proyecto que es legal, que ha sido autorizado. Van a empezar a procesar a las personas por esa ley tan absurda que impide la protesta. Va a haber casos donde se cuestione si esa ley es inconstitucional, y cada vez esto va a ser un foco, ¿verdad?, de actividad, de creatividad, de expresión popular, que va a ir opacando a los que están en el gobierno, que les va a ir sumiendo en una situación políticamente adversa, peor que la que tienen ahora, hasta que eventualmente tienen que tirar la toalla, Alfonso. Esto es el curso que ya Puerto Rico escogió, y lo escogió por la masividad de la oposición, por la incorporación de las organizaciones e instituciones ¿verdad?, conservadoras de Puerto Rico, porque lo entienden como un issue de supervivencia y de desplazamiento, y que eventualmente no va a ser un pecado participar en la protesta. El que no esté se va a sentir excluido y se va a unir, y esto va a ser algo que eventualmente va a triunfar, Alfonso. No me queda la menor duda, porque no tienen la infraestructura. Ayer Gerson Borrero explicando, Bochán, perdón, dije Borrero, perdón, Bochán, explicando cómo tienen unas necesidades energéticas y cómo plantean suplirlas, y lo absurdo de lo que plantean, pues me da a mí la certeza de que eventualmente todo eso va a colapsar. Y ahí hay que mantener la oposición. Esto es parte de todas las luchas que hay en el país por el desplazamiento, ¿no?, que hay, porque esto es los cascos urbanos, los lugares estratégicos de turismo, todo eso está ocurriendo a la misma vez, y eso es una lucha de supervivencia, porque como la asimilación fracasó, que se estuvo tratando por más de 100 años, ahora es, pues te saco, te tienes que ir porque destruyo tu país, destruyo tu sistema de energía, destruyo tu sistema de agua,
te quedas sin agua y sin luz, y eventualmente no tienes trabajo tampoco, porque en un país donde no hay agua ni luz no hay crecimiento económico y te tienes que ir. Y como te vas, ese espacio que tú dejas, pues yo lo ocupo, yo se lo vendo a un extranjero o yo me mudo, y así estamos viendo un proyecto de desplazamiento como con el propósito de incorporarnos a Estados Unidos para siempre, per secula seculorum, no como estadidad, porque eso no lo quieren, pero manteniendo a Puerto Rico como un territorio no incorporado per secula seculorum, sin darle una solución al país. Y eso... Sí. Quiero volver brevemente, porque se ha hablado mucho del agua, pero lo de la electricidad me tiene que pensando, sí. Son casas, son hoteles que van a estar utilizando mucha electricidad. Sí, sí, son infraestructuras de mucho consumo. Entonces proponen una cantidad de megavatios de suplido de energía solar, que el profesor Bochán dice que es insuficiente totalmente, que eso no le va a dar ni para empezar. Entonces el plan no tiene cómo eso va a conectar con la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, no tiene cómo se va a mantener, porque ¿quién va a mantener eso? Son placas solares, serían privadas. ¿Qué relación económica tendría o de servicio tendría quien ponga las placas con los residentes allí? ¿Qué va a pasar cuando las placas pierdan su vida útil? ¿Quién las va a restituir? Habló de una inversión, Alfonso, para que te caigas para atrás, para la energía eléctrica de más de $300 millones. ¿Quién va a poner eso? Los inversionistas, los que compren. ¿Quién le va a dar mantenimiento? O sea, aquí hay toda una serie de problemas que los que están proponiendo, los alcahuetes de Esencia, los voceros en la radio y la televisión de Esencia, pues no saben que están empujando un muerto. Están empujando un muerto. Y esto va a costar, porque desafortunadamente cuesta sangre, sudor y lágrimas cuando se trata de imponer un proyecto de esa naturaleza que el pueblo no quiere. Y eso, pues la clase política, que es la que está detrás como alicate de esos intereses, pues tiene que pagar las consecuencias también. Estamos añadiéndole al grid eléctrico un municipio adicional. Sí, sí, porque esos terrenos ahora mismo están prácticamente despoblados. Sí, eso es lo que está ocurriendo, añadiendo un municipio adicional a un grid que discutimos la semana pasada, que está en déficit eléctrico, que el contrato, por la misma corrupción neoliberal, porque esto hay que verlo desde una óptica más amplia, ¿verdad? Esto todo surge porque nosotros vivimos un sistema que es neoliberal, que es una etapa superior del capitalismo con una rapacidad y una avaricia nunca antes vista, y esa rapacidad y avaricia está impulsada por la ley promesa, porque la ley promesa, el título 7, que siempre menciono cuando tengo la oportunidad, dice que las reformas fiscales que establezca la Junta deben ser permanentes y que favorezcan el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa es la manera más elegante de decir que aquí vamos a empujar al máximo el neoliberalismo. Y quieren hacer un municipio de extranjeros donde los puertorriqueños seamos sus sirvientes, Alfonso. Esas son las oportunidades que hay. Me da mucha pena algunos negocios que están diciendo que allí en el área de Cabo Rojo, de Boquerón, que están diciendo que Esencia es progreso. ¿Qué progreso si la gente que va a trabajar son sirvientes? Allí no va a haber ninguna oportunidad para los boricuas. Y dentro de ese contexto, Alfonso, todo el andamiaje, desde la Junta de Control Fiscal, Promesa y el capital imperial norteamericano, está detrás de este tipo de proyectos de desplazamiento. Y eso es lo que estamos enfrentando. Pero como es un proyecto que no tiene ninguna viabilidad, ¿te acuerdas del gasoducto? En el gasoducto, un montón de profesionales y de firmas de consultoría le sacaron el vivir
a la Autoridad de Energía Eléctrica, se enriquecieron y hasta Skanska, aquella compañía que iba a construir, le dieron 70 millones de pesos y los tubos se quedaron a lo largo de la servidumbre que estaban planificando para el gasoducto. Un montón de profesionales y de firmas de consultoría le sacaron el vivir a la Autoridad de Energía Eléctrica, se enriquecieron y hasta Skanska, aquella compañía que iba a construir, le dieron 70 millones de pesos y los tubos se quedaron a lo largo de la servidumbre que estaban planificando para el gasoducto. Pues este proyecto se parece al gasoducto en términos de que no es viable. Aquella declaración de impacto ambiental que se hizo para el gasoducto del norte, donde iban a pasar esa tubería por las montañas y por los lugares de lluvia y de los ríos, los riachuelos que hay por todo el centro de la isla, era un absurdo. Y la oposición del pueblo hizo que eso colapsara, pero no por solamente la oposición, es que era inviable. Y aquí tenemos la misma situación. Tenemos un pueblo unido en contra y tenemos un proyecto que no es viable en términos de las infraestructuras que hay que tener para poder construirlo. Y eso pues va a encarecer esto de una manera dramática, mucho más de lo contemplado, y va a hacer que eventualmente eso sea un desierto, como hay montones de desiertos de proyectos de turismo en el planeta, ¿verdad? Donde los proyectos de turismo fracasan, pues así será. Pero no podemos dejar que eso ocurra, que eso avance a esos niveles, Alfonso, aunque sepamos que se va a escocotar. No lo podemos dejar porque el daño que ocasionan al ambiente, las construcciones inoficiosas que se van a hacer en esa dirección, van a ser luego un problema que vamos a tener que gastar dinero para remover, para limpiar, para mitigar, para corregir el daño que ellos van a hacer. Así que esto es algo que hay que evitarlo sí o sí, y estoy confiado que ese es el resultado que se va a obtener. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como Alfonso, que esté bien, que pase buen día.